Abril de 1945. De un momento a otro, las aguas del mar interior de Seto se agitaron con un rumor profundo, como si el océano mismo estuviera despertando de un largo sueño. El silencio que precedía al zarpe era espeso, cargado de tensión, mientras las siluetas de los barcos se preparaban para partir. Los destructores que el vicealmirante Seiichi Ito había reunido con tanto cuidado, sus guardianes leales en las olas, se alinearon uno tras otro. Primero el Yahagi, luego el Isokaze, después el Hamakaze. En apenas unas horas, la flota entera se pondría en movimiento. El único que lideraba era el Yamato, la última esperanza del imperio para un golpe audaz contra los invasores estadounidenses. En Tokio, cada informe que llegaba era más alarmante que el anterior. El cuartel general envió órdenes urgentes. Máxima determinación. Estaba ocurriendo algo jamás visto en la historia naval. Una misión desesperada había entrado en acción. Y lo peor, un único acorazado japonés estaba al frente, completamente expuesto, contra toda la potencia aérea enemiga. Kosaku Aruga. Meses atrás, un capitán experimentado llamado Kosaku Aruga completó su preparación en diferentes bases de Japón. Lleno de un sentido del deber inquebrantable, llegó a Kure listo para asumir su rol en la Armada Imperial. Su destino fue el puente del Yamato, el orgullo de la nación anclado en el arsenal naval. El calendario marcaba finales de 1944. El Yamato era un gigante legendario. Había sido construido en secreto durante años, simbolizando la fuerza y la resiliencia del espíritu japonés. Pero toda esa grandeza no serviría de nada en los días venideros. El amanecer apenas despuntaba en las costas cuando en el horizonte se vislumbraron las sombras de la guerra. El rugido de motores lejanos creció hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Sin previo aviso, las fuerzas aliadas avanzaban inexorablemente hacia Okinawa, como una marea imparable. A las primeras horas del 6 de abril, el Yamato recibió la orden de zarpar. En el puente, Aruga trataba de mantener la calma mientras las cubiertas vibraban con la activación de las máquinas. 3 destructores flanqueaban al acorazado en los primeros minutos. La orden era clara: avancen sin mirar atrás. Cualquiera habría dudado ante una misión tan arriesgada. Pero Kosaku tomó una decisión en cuestión de segundos. Obedeció con honor. En lugar de cuestionar, se lanzó a coordinar a sus hombres, guiándolos a través de las preparaciones finales. Una vez, 2 veces, 3 veces, revisó los puestos de artillería, asegurándose de que cada cañón estuviera listo. En su cuarto chequeo, el Yamato ya zarpaba y no había vuelta atrás. Mientras tanto, en el cielo, los aviones de reconocimiento aliados comenzaban a patrullar, buscando cualquier signo de movimiento. El Yamato, con su imponente silueta, no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Ese día, miles de hombres se embarcaron en lo que sabían podía ser su fin. Al día siguiente, el emperador Hirohito reflexionaba en silencio. Japón había intentado resistir la Segunda Guerra Mundial con todo su poder, pero después de tantas derrotas no había marcha atrás. Ahora era una cuestión de honor. Japón contra la marea. En 1945, Japón ya no era el dragón invencible de años atrás. Su flota estaba exhausta y enfrentaba a un enemigo que no solo lo igualaba en fuerza, sino que lo había superado por completo. Estados Unidos producía portaaviones, aviones y entrenaba pilotos a un ritmo imparable. Aún así, Japón no se rendía. El vicealmirante Seiichi Ito, bajo las órdenes del alto mando, diseñó un plan desesperado, la Operación Tengo. Su idea era lanzar al Yamato y su escolta hacia las costas de Okinawa, donde los estadounidenses desembarcaban, y allí, con toda la fuerza de sus cañones, embestir contra la flota invasora, causando el máximo daño posible antes de ser destruidos. Pero el plan tenía un talón de Aquiles. Japón había perdido el control de los cielos y los mares. Los aliados dominaban el aire con sus radares avanzados, y las comunicaciones encriptadas de Estados Unidos hacían inútiles las intercepciones japonesas. Ito, en su desesperación, recurrió a su último recurso, el Yamato mismo. Encomendó la misión a esta flota suicida. Su tarea era cubrir cientos de kilómetros hasta Okinawa, actuando como un ariete flotante.
Su función, ser el último bastión de defensa. Si lograban llegar, Ito lanzaría un asalto que, según él, podía retrasar la invasión y salvar el honor del imperio. Lo que no imaginaba era que Estados Unidos ya conocía sus intenciones. En Pearl Harbor, los analistas de inteligencia habían interceptado mensajes clave que revelaban el despliegue de la flota. La respuesta estadounidense fue inmediata. Desde sus bases en el Pacífico enviaron submarinos de reconocimiento, el USS Threadfin y el USS Huckleback, bautizados en honor a la determinación de sus tripulaciones. El gigante supremo de los mares. En plena guerra del Pacífico, Japón desató a su bestia, la clase Yamato. Solo 2 barcos de este tipo fueron completados a toda prisa entre 1937 y 1942, creados para dominar los océanos, pero pronto se ganaron fama de ser símbolos de poder absoluto. Eran naves más largas, pesadas y blindadas que cualquier otro acorazado. Venían con la tecnología más avanzada de la época, radares y sonares de última generación, cañones principales de 460 milímetros y varias baterías antiaéreas manejadas por tripulaciones entrenadas para disparar con una precisión letal. Pero lo que realmente hacía que los almirantes aliados se les helara la sangre era un arma escondida en su cubierta: los cañones de 18.1 pulgadas. Estos inventos japoneses lanzaban proyectiles de más de 1 tonelada a distancias de hasta 42 kilómetros. A diferencia de los cañones tradicionales, que requerían ajustes constantes, estos podían perforar blindajes de hasta 700 milímetros de espesor. Antes de estos cañones, atacar un acorazado tenía un problema enorme. El barco debía acercarse lo suficiente, arriesgando ser detectado. Con el Yamato eso se acabó. Podía disparar desde lejos sin perder al enemigo de vista. Era un golpe directo, casi imposible de esquivar. ¿Y si uno de esos proyectiles impactaba? Adiós. Cada carga llevaba explosivos de alto poder, capaces de destrozar un portaaviones en un solo tiro. Para los aliados era una auténtica pesadilla flotante. El Yamato medía 263 metros de eslora, con un desplazamiento de 72.800 toneladas a plena carga. Su blindaje lateral llegaba a los 410 milímetros, y su torre principal estaba protegida por 650 milímetros de acero. Impulsado por 4 turbinas de vapor que generaban 150.000 caballos de fuerza, alcanzaba una velocidad máxima de 27 nudos, lo que le permitía maniobrar con agilidad pese a su tamaño colosal. La tripulación, compuesta por más de 2.500 hombres, incluía ingenieros, artilleros, mecánicos y oficiales que vivían en un mundo flotante de disciplina estricta. Cada sección del barco era un laberinto de compartimentos, desde las salas de máquinas, donde el calor era sofocante y el ruido constante, hasta los puestos de observación en la superestructura, donde los vigías escrutaban el horizonte con binoculares de alta precisión. El puente de mando, elevado como una torre, ofrecía una vista panorámica del mar, y allí el capitán Aruga pasaba horas planeando estrategias, ajustando rumbos y motivando a sus subordinados con palabras de honor y lealtad al emperador. Pero no todo era fuerza bruta. El Yamato contaba con sistemas de control de fuego avanzados, que calculaban trayectorias balísticas considerando vientos, olas y movimientos del barco. Sus cañones secundarios de 155 milímetros, 12 en total, servían para defenderse de destructores cercanos, mientras que las docenas de cañones antiaéreos de 25 milímetros y 12.7 centímetros intentaban repeler los ataques aéreos, aunque en 1945, con la superioridad aérea aliada, estos resultaban insuficientes. Imagina el estruendo cuando todos disparaban al unísono. Un trueno que hacía vibrar el acero y el agua alrededor, como si el mar mismo se rebelara. La construcción del Yamato fue un secreto de Estado. Iniciada en 1937 en el astillero de Kure, involucró a miles de trabajadores que juraron silencio. Se usaron grúas gigantes para colocar las placas de blindaje y se probaron los cañones en polígonos remotos para evitar espías. Cuando fue votado en 1940 y comisionado en 1941, justo después de Pearl Harbor, representaba el pináculo de la ingeniería naval japonesa. Su hermana, el Musashi, siguió un camino similar, pero el Yamato siempre fue el buque insignia,
el que llevaba el peso de las expectativas nacionales. Sin embargo, a pesar de su poder, el Yamato pasó gran parte de la guerra en reserva, ahorrando combustible escaso. Participó en batallas como Midway y Leyte, pero nunca en un duelo acorazado a acorazado como se planeó. En cambio, se convirtió en un hotel flotante para almirantes, un símbolo más que un combatiente. Pero en 1945, con Japón acorralado, llegó el momento de desatarlo por completo. El inicio de la misión. El primer objetivo de la flota no era un barco enemigo específico, sino llegar a Okinawa para embestir contra los transportes aliados. Este gigante ya había sobrevivido a encuentros previos, como en la batalla del Golfo de Leyte, donde evadió torpedos y bombas. Pero en 1945 su tarea era distinta, una carga suicida sin regreso, con solo combustible para la ida. En abril su misión era clara, defender Okinawa a toda costa. Pero no lo lograrían solos. Antes de zarpar, los aliados ya estaban tras su rastro. Un submarino de patrulla los detectó al sur de Kyushu y envió coordenadas a la Task Force 58. Los barcos se movieron de inmediato, pero eran los aviones los que decidirían. El 6 de abril, el Yamato fue el primero en partir de Tokuyama. Pero el enemigo no pensaba rendirse tan fácil. Bajo las olas, los submarinos aliados zigzagueaban, pero sobre la superficie, el Yamato avanzaba a toda máquina, pegado a su escolta, esperando el momento justo para brillar. Cada vez que un vigía avistaba algo, el Yamato se preparaba, pero los cielos estaban tranquilos al inicio. Era un juego mortal de espera. El vicealmirante Ito dio la orden: mantengan formación. Los cañones se ajustaron, pero el primer día pasó sin incidentes. El Yamato conseguía así su primer avance, y quedaba claro: mientras este acorazado estuviera en marcha, la esperanza japonesa perduraba. Pero esto pasa, y luego viene el desafío. La flota navegaba por el estrecho de Bungo, un pasaje estrecho entre islas, donde el riesgo de detección era alto. Los destructores formaban un anillo protector alrededor del Yamato, con el Yahagi al frente como explorador. Cada marinero en cubierta sentía el peso del momento. Sabían que no había combustible para volver, que esta era una misión de un solo sentido, inspirada en el espíritu kamikaze que ya dominaba la estrategia japonesa. Ito, desde el puente del Yamato, observaba el mar con una mezcla de resolución y melancolía. Había protestado contra la operación, argumentando que era un desperdicio, pero las órdenes del alto mando eran inapelables. A medida que avanzaban, el mar se volvía más agitado. Olas de 3 metros golpeaban los cascos, y el viento silbaba a través de las antenas. En las salas de máquinas, los ingenieros trabajaban sin descanso, monitoreando las calderas que impulsaban las turbinas. El humo de las chimeneas se elevaba en columnas gruesas, un posible delator para aviones lejanos. Pero por ahora, la suerte les sonreía. Pasaron la noche del 6 al 7 de abril en relativa calma, con turnos de vigilancia estrictos. Un joven marinero, digamos Taro Yamamoto, un artillero de 20 años, recordaba en sus pensamientos su hogar en Tokio, bombardeado recientemente. Se unió a la armada por patriotismo, pero ahora, en el Yamato, sentía una mezcla de orgullo y temor. Luego esto, al amanecer del 7 de abril, los submarinos USS Threadfin y Huckleback avistaron la flota a unos 300 kilómetros al sur de Japón. No atacaron, pues su rol era de reconocimiento, pero radiaron la posición inmediatamente. En la Task Force 58, bajo el almirante Mark Mitcher, se activó el plan. Cientos de aviones, Hellcats, Corsairs, Avengers y Helldivers, se prepararon en los portaaviones Essex, Intrepid, Yorktown y otros. Eran máquinas letales, armadas con torpedos Mark XIII de 544 milímetros y bombas de 227 kilogramos. Ataque bajo el sol. Mientras la flota avanzaba, otra batalla se libraba en el aire. Desde los cielos, aviones de patrulla aliados localizaron y confirmaron la posición del Yamato. Pero el almirante Ito no se tragó que estuvieran solos. Gracias a informes previos, confirmaron que los estadounidenses tenían superioridad aérea. Así que Ito ordenó a los barcos aumentar la vigilancia antiaérea.
Los destructores de la clase Fubuki y similares, como el Isokaze, eran más pequeños que el acorazado, pero no por eso menos vitales. Eran perfectos para la escolta, veloces, ágiles y diseñados para interceptar amenazas. En superficie alcanzaban 35 nudos y contaban con torpedos Long Lance de 610 milímetros, suficientes para hundir un portaaviones si se acercaban, pero en esta misión su rol era proteger al Yamato. La flota avanzaba lentamente por las aguas azules que rodeaban Kyushu. Pero cada kilómetro recorrido era un riesgo. Podían ser víctimas de los aviones enemigos. Tras la salida del sol, el océano se convirtió en un vasto campo de batalla, imposible de esconderse. La única herramienta que podía salvarlos era la artillería antiaérea, como un escudo de fuego capaz de derribar al enemigo en el cielo. Y aún así, el capitán Aruga y su tripulación siguieron navegando, decididos a no detenerse. La tensión aumentaba con cada minuto hasta que justo antes del mediodía del 7 de abril, un grito recorrió el puente del Yamato. ¡Contacto! A las 11:45 de la mañana, los radares detectaron una formación de aviones acercándose. Eran los primeros, unos pocos exploradores, pero pronto vendrían más. De inmediato, el Yahagi recibió la orden de cubrir el flanco, mientras los destructores aceleraban para formar un perímetro. El Yamato encendió sus cañones antiaéreos y atravesó el cielo con ráfagas. Entonces los vieron, los primeros Helldivers descendiendo en picado. El Yamato disparó una primera andanada de cañones de 25 milímetros, pero la suerte no estaba de su lado. Los proyectiles pasaron cerca y los aviones lanzaron bombas que cayeron al agua. 10 minutos más tarde, el radar del Yamato volvió a captar más enemigos. El capitán Kosaku Aruga no vaciló. Ordenó disparar otra andanada. Nuevamente, algunos impactos, pero los aviones parecían fantasmas que jugaban con ellos, reapareciendo como si intentaran distraerlos, o peor aún, preparar un ataque coordinado. Pero esa maniobra fue el comienzo. Aruga alineó un nuevo disparo, y esta vez la puntería fue mortal. Varios aviones explotaron en el aire. Cuando el Yamato se acercó al área de los derribos, lo primero que vieron fue humo y restos cayendo al mar. El enemigo había sufrido pérdidas. Hasta hoy, los primeros minutos de ese ataque siguen envueltos en detalles heroicos. Algunos historiadores creen que la defensa inicial del Yamato dañó suficientes aviones para retrasar la oleada principal. Sea como fuere, la realidad era clara. En apenas horas, el acorazado ya había repelido el primer asalto, pero la batalla apenas empezaba. Extendiéndome en esta sección, imaginemos el caos en la cubierta. Los artilleros, sudando bajo el sol tropical, recargaban munición con manos temblorosas pero precisas. Cada cañón antiaéreo era operado por equipos de 4 a 6 hombres. Uno apuntaba, otro cargaba, y los demás ajustaban elevación. El ruido era ensordecedor, un constante tat-tat-tat mezclado con el zumbido de motores enemigos. Taro Yamamoto, nuestro marinero ficticio pero representativo, estaba en uno de esos puestos. Había entrenado durante meses, pero nada lo preparó para el terror de ver un Corsair descendiendo directamente hacia él. Disparó y vio cómo el avión se desviaba, soltando humo negro. Pero luego vino otro, y otro. El aire se llenaba de trazadores, líneas rojas y amarillas cruzando el cielo como fuegos artificiales mortales. El Yamato maniobraba con gracia sorprendente para su tamaño. Aruga ordenaba giros de 30 grados para evadir torpedos, haciendo que el barco se inclinara, enviando agua sobre las cubiertas. Los destructores, más ágiles, zigzagueaban alrededor, atrayendo fuego. El Hamakaze, por ejemplo, se posicionó entre el Yamato y un grupo de Avengers, absorbiendo impactos que de otro modo habrían alcanzado al gigante. Su capitán gritaba órdenes por megáfono, mientras la tripulación luchaba contra incendios incipientes. Pero esto pasa, y luego el enemigo intensifica. A las 12:15 llegó la segunda oleada, más de 50 aviones. Bombas cayeron cerca, levantando columnas de agua de 100 metros de altura. Una bomba impactó en la cubierta trasera del Yamato, causando un incendio en un depósito de munición secundaria. Los equipos de control de daños corrieron con mangueras, apagando las llamas antes de que se extendieran.
Aruga, desde el puente blindado, coordinaba todo. Fuego a discreción. Protejan el flanco de babor. La batalla se volvía personal. Marineros heridos eran carried abajo a las enfermerías, donde médicos improvisaban cirugías bajo luces parpadeantes. El olor a cordita y humo llenaba el aire, y el calor de los cañones hacía que el metal quemara al tacto. Sin embargo, el espíritu se mantenía alto. Cantos de lealtad al emperador resonaban en algunos compartimentos para mantener la moral. 3 oleadas mortales. El día después de la salida, la flota seguía su marcha hacia Okinawa. Pero esta vez parecía como si el cielo se aliara con el enemigo. Bajo un sol abrasador y con visibilidad ilimitada, la tarde del 7 de abril obligó al Yamato a confiar únicamente en sus cañones y en los pocos aviones de cobertura que Japón podía enviar. Fue precisamente uno de esos aviones aliados el que coordinó la tercera oleada, emergiendo a unos 200 kilómetros al norte de la flota. Poco después, a las 13 horas, el radar del Yahagi confirmó la señal. Más de 100 aviones acercándose. La flota entera aceleró a máxima potencia, motores rugiendo mientras intentaban evadir. El Yamato, al darse cuenta del peligro, ordenó formación defensiva. El Yahagi abrió fuego primero, lanzando un arco de proyectiles antiaéreos, pero muchos fallaron. Entonces el enemigo contraatacó. Los aviones lanzaron torpedos, saturando el agua con rastros blancos diseñados para confundir a los timoneles y desviar maniobras. Por un momento parecía que se les escurriría la victoria. Pero una vez más, el destino del combate recayó en el Yamato. La primera andanada de torpedos falló, pero la segunda fue devastadora. Varios torpedos impactaron en el lado de babor del Yamato. El océano tembló con la explosión y segundos después, los marineros sintieron el barco inclinarse. Para asegurarse de resistir, el Yamato contrainundó compartimentos. La confirmación llegó minutos después. Daños en la sala de máquinas, pero el gigante seguía a flote. Extendiendo esto, la tercera oleada fue un torbellino. Aviones Helldivers descendían en picado a velocidades de 500 km por hora, soltando bombas de 500 libras. Una impactó cerca de la torre principal, destrozando antenas y matando a docenas. Los torpedos, lanzados por Avengers, venían en patrones cruzados, haciendo imposible evadirlos todos. El Yamato giraba a estribor, pero un torpedo golpeó la proa, abriendo un boquete de 10 metros. Agua entraba a raudales y las bombas de achique trabajaban al máximo. Aruga gritaba órdenes: mantengan el fuego, no cedan. La tripulación, exhausta, recargaba sin parar. Taro Yamamoto vio a un compañero caer, herido por metralla, pero tomó su lugar sin dudar. El Yahagi, meanwhile, recibía múltiples impactos. Torpedos lo partieron y se hundió rápidamente con gran pérdida de vidas. Los destructores Isokaze y Hamakaze compartieron destinos similares, explotando en bolas de fuego que iluminaban el mar. Pero el Yamato persistía. Sus cañones principales, aunque inútiles contra aviones, se usaron para crear salpicaduras que desviaran ataques. Cada explosión enviaba agua a cientos de metros, creando barreras temporales. Sin embargo, los daños se acumulaban, inundaciones en múltiples secciones, velocidad reducida a 20 metros, a vista de 10 grados abajo. Suscríbete si te gusta el video. La batalla se intensifica. Los minutos posteriores se convirtieron en una auténtica masacre. La flota ya estaba. En la tarde del 7 de abril, el radar del Yamato detectó una nueva oleada a solo 50 kilómetros. Eran más Avengers y Corsairs. Los aviones iniciaron maniobras para atacar, pero el Yamato ya estaba herido. Cuando se precisó la ubicación, lanzaron torpedos. 4 impactos cayeron en el mar, y nada. Los destructores restantes barrieron el área buscando derribar más. Finalmente, con la luz menguando, aparecieron las señales. Más inundaciones y fires. El Yamato había recibido daño mortal, aunque aún logró avanzar unos kilómetros antes de ralentizarse. Horas después, la Armada Imperial confirmó pérdidas masivas. El Yamato sumaba impactos, pero no se rendía.
Pero la situación se complicaba. El barco estaba inundado, quedaban pocas municiones antiaéreas y los cañones se sobrecalentaban. Era urgente contrainundar más. Sin embargo, a solo 100 kilómetros de su objetivo imaginario, el radar captó otra oleada, la quinta. El cansancio era evidente, las reservas mínimas, y aún así, Aruga tomó una decisión clara: había que pelear. El Suzutsuki encabezó la defensa, preparando una de sus últimas andanadas. Se lanzó a toda velocidad sobre las olas, disparó un arco de fuego. Pero los aviones, ágiles y astutos, evadieron en el último instante. Aruga, calmado como si el peligro no existiera, dio la orden que todos esperaban: disparen todo. Una nueva oleada de proyectiles salió disparada desde las baterías del Yamato. Esta vez el impacto fue certero. Varios aviones cayeron, pero los torpedos seguían llegando. A la tarde siguiente, el Yamato, agotado, dañado, pero con la moral intacta, luchaba por mantenerse a flote. Allí repararon lo posible, recargaron munición limitada y se prepararon para el final. Era la calma antes del colapso. La operación Tengo estaba a punto de fracasar y la flota se preparaba para el golpe definitivo. Extendiendo esta intensidad, imaginemos las oleadas sucesivas. La cuarta oleada, alrededor de las 13:30, trajo más de 80 aviones. Torpedos golpearon el centro del Yamato, dañando turbinas y reduciendo potencia. Una bomba penetró la cubierta, explotando en una revista, causando un incendio masivo. Equipos con trajes asbestos combatían las llamas, mientras el humo negro atraía más atacantes. Viendo el fin cerca, ordenó al Yukikaze y otros destructores rescatar sobrevivientes de naves hundidas. Pero luego vino la quinta oleada, bombas en la superestructura, destruyendo el puente secundario. Aruga fue herido ligeramente, pero siguió al mando. El barco ahora listaba 15 grados y las bombas de achique fallaban. Marineros bombeaban manualmente, pero el agua subía. Taro Yamamoto, en medio del caos, pensó en su familia mientras disparaba. Vio el Asashimo hundirse a lo lejos, torpedeado temprano. El Fuyutsuki, dañado, aún protegía. El mar estaba lleno de restos, aceite, madera, cuerpos flotando. Aviones derribados caían cerca, sus pilotos parachutando al agua. Pero esto pasa, y luego el clímax. A las 14 horas, la sexta y séptima oleadas combinadas sellaron el destino. Torpedos adicionales, llegando a 11 en total, concentrados en labor, hicieron que el Yamato se inclinara irremediablemente. Bombas, 6 en total, destrozaron torres y causaron explosiones internas. El duelo final. Mientras resistían, no recibieron refuerzos aéreos significativos. Los kamikazes estaban ocupados en otros frentes. Los estadounidenses, conscientes de la amenaza, habían empezado a coordinar. Hundan al gigante a toda costa. La mayoría de los aviones obedecieron, enfocándose en el Yamato. Pero uno persistía, el Yamato. Nadie sabe si la tripulación consideró rendirse o si decidió luchar hasta el fin. Lo cierto es que esa decisión equivalía a sacrificar la nave entera. En la tarde del 7 de abril, los aviones lo rodearon. Sin pensarlo, lanzaron patrones de torpedos intentando aniquilarlo antes de que pudiera reaccionar. El ataque inicial falló parcialmente. El Yamato respondió con una astucia impresionante. Zigzagueó, disparó salvas para crear barreras de agua y cada vez que los aviones se acercaban, los cañones los repelían. El Yukikaze y el Hatsushimo se unieron a la defensa. Durante minutos descargaron fuego, 16 andanadas en total, y muchas dieron en el blanco. En un momento increíble, el Yamato emergió de una nube de humo justo cuando los aviones atacaban. Los pilotos quedaron paralizados, incapaces de coordinar sin arriesgar colisiones. El tiempo se agotaba, y para colmo, el barco aún disparaba. Era demasiado. Se dio la orden de intensificar. Pero Aruga no estaba satisfecho. Importante dio un último esfuerzo antes de aceptar el fin. Pasaron casi 3 horas desde el primer ataque hasta que finalmente el Yamato recibió el golpe fatal. Bajo el agua, torpedos impactaban, pero el destino ya estaba escrito. Las explosiones retumbaron y 2 detonaciones masivas hicieron temblar la estructura.
silencio fue absoluto. Habían resistido lo imposible. El Yamato había enfrentado cientos de aviones durante horas. Atónito, un piloto aliado radio. Dios, cómo resiste. Extendiendo el duelo, las horas finales fueron épicas. A las 14:10, con vista de 20 grados, Aruga ordenó abandonar barco. Pero muchos se negaron, quedándose en puestos. Ito se retiró a su camarote para suicidarse honorablemente. El barco apuntado perdía estabilidad. Una bomba final detonó la Santa Bárbara principal, causando una explosión masiva visible a kilómetros. Una columna de humo de 2000 metros. El Yamato se volcó a babor, hundiéndose a las 14:20. Sobrevivientes nadaban en aguas aceitosas, rescatados por destructores restantes como el Yukikaze. De 2.778 tripulantes, solo 280 sobrevivieron. La flota entera perdió 3.721 hombres. Consecuencias. La operación Tengo había destrozado el último orgullo de la marina japonesa. De los 10 barcos, solo 3 destructores regresaron, dañados. Durante semanas más, los aliados dominaron Okinawa sin oposición naval. Japón reconocía lo evidente: la guerra estaba perdida. Sin esa flota, la Armada Imperial quedó inerme. No podían defender sus islas ni organizar contraataques. Cada intento se convirtió en un desastre. Malgastaron recursos, dejaron defensas expuestas. El gran plan japonés, la defensa de Okinawa, se vino abajo. Y en abril de 1945 llegó la consecuencia: la caída acelerada del imperio. Los estadounidenses, con superioridad total, avanzaron hacia Japón. La aviación naval japonesa, ya debilitada, no recuperó fuerza. Y a bordo del Yamato, el honor de miles fue inmortalizado. Un final agridulce. El Yamato pasó a la historia. Representó el fin de la era de los acorazados, superados por el poder aéreo. Su legado, un símbolo de determinación fútil. Tras su hundimiento, el capitán Aruga pereció con el barco. Ito también. Los sobrevivientes contaron historias de heroísmo. Durante el resto de 1945, la guerra cambió. Atómicos en Hiroshima y Nagasaki sellaron el fin. Con la rendición, el 2 de septiembre, la era imperial naval terminó. La guerra terminó con victoria aliada. Con presupuestos recortados, muchos barcos fueron desmantelados. El nombre, sin embargo, no se perdió. En cultura popular, el Yamato inspira películas, libros y modelos. En 1985 se localizó su pecio a 345 metros de profundidad. Pero pese a ello, nada igualaría jamás la gesta del Yamato. Aquella misión de abril de 1945 quedó inscrita para siempre en la historia naval. Como resumió un historiador, la carga más valiente y trágica de la guerra. Suscríbete si te gustó el video.